Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y en el episodio de hoy platicaremos sobre un tema que está muy de moda y que llama mucho la atención de todas las personas, sobre todo aquellas que van a someterse a alguna cirugía, y es el tema de la cirugía robótica en cáncer. Pues para este tema invitamos a tres colegas, al doctor Santiago Toscano, cirujano oncólogo, a la doctora Jacqueline Díaz, también cirujana oncóloga, y al doctor Adalberto Castro, que pues también es un urgólogo que tiene también, los tres tienen mucha experiencia en cirugía robótica, y pues es un placer tenerlos aquí para que nos compartan un poquito de la cirugía robótica, ¿no? Sí. Y bueno, sabemos que la cirugía robótica pues se ve como que muy padre todo y muy bonito en lo que sale siempre en la tele y todo, pero ¿cómo ha sido esta evolución de la cirugía oncológica para llegar de lo que hacían antes a llegar a operar con el robot? Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación, Omar y Diego. Es un placer aquí estar con ustedes. Y pues básicamente la evolución viene desde 1997. El robot, de hecho, fue diseñado para procedimientos de la parte del hueco pélvico. En el 97 se empezaron a hacer los primeros procedimientos laparoscópicos en hueco pélvico, y posteriormente, con la dificultad que presentaban herramientas rígidas, fue que se comenzó con el desarrollo del robot. Hay muchos prototipos viejos que pues no se consideran como tal como el robot que tenemos actualmente, que fue desde la década de los 80s, pero prácticamente se utilizaban nada más brazos o cámaras que podían tener movilización. Pero el robot como tal empieza el advenimiento a partir del 2000. Entonces son de nuestra generación, ¿no? De este siglo, y así por las dificultades anatómicas fue como empieza el desarrollo de la planeación de algo más factible, con una mejor visión, con amplificación de estructuras, y ahí es donde se empieza a desarrollar el robot. Y justo urología pues es una de las, pues es la especialidad pionera, ¿no? en la cirugía de robótica, ya que principalmente la incorporaron para la cirugía de próstata, ¿no? Para la población general. Generalmente la próstata en la pelvis, en el hombre, pues un espacio muy estrecho, ¿no? A diferencia de la pelvis de la mujer. Entonces era muy complejo, pues las curvas eran muy largas y la evolución no era la mejor, ¿no? Entonces por eso es que se buscaba hacer esta adaptación de la tecnología a la cirugía en la uro-onco, ¿no? Y a ti, Jackie, Toscano, principalmente en qué es los beneficios la cirugía robótica ahorita? Creo que lo más importante de lo que tenemos en la actualidad en cirugía robótica es la facilidad que tenemos nosotros como cirujanos al hacer esta parte quirúrgica con el apoyo del robot, en tener estos movimientos, esta ergonomía y poder tener una maximización de los tejidos que nos ayuda a tener una mayor precisión, ¿no? En todos los eventos quirúrgicos, sea cual sea la cirugía. Sí, como dice Jackie, Adal y tú, Omar, creo que hay procedimientos complejos que quizá por laparoscopía o por cirugía de mínima invasión convencional, quizá inclusive pensaríamos en intentar hacerlos o llevarlos a cabo. Cosas que el robot pues nos han ayudado en cirugías complejas o que técnicamente en la laparoscopía nos pueden llegar a costar trabajo. El robot creo que es una herramienta que pues nos ayuda y nos simplifica la vida, y de forma importante pues nos va a alargar nuestra calidad de trabajo, porque pues va a sonar chistoso, pero operamos sentados y descansando la cabeza y el cuello. Entonces creo que también ese beneficio del alargarnos nuestra vida productiva creo que es súper importante. Creo que tocaste un punto muy importante, justo muchas veces pensamos, obviamente lo primordial es el paciente, ¿no? Pero también la vida útil del cirujano, cuando está en cirugía de laparoscópica, no me hagas mentir, una próstata a lo mejor que no estuvo tan sencilla, o un riñón que tiene la posición de los brazos con instrumentos rígidos, pues el dolor en los hombros, el dolor en el cuello, al final eso pues no lo haces una vez, ¿no? Lo haces cientos de veces en la vida de un cirujano. Entonces creo que al final también el robot trae un poco de mejor ergonomía para el cirujano, ¿no? Y al final eso se traduzca en mayores años útiles. Entonces también creo que tocaste un punto ahí muy importante. El beneficio tanto para el paciente como para los cirujanos. Y la siguiente pregunta es, cuando tienen a un paciente enfrente
y le dicen, o sea, ya vieron todo su caso y dicen, este paciente es un candidato para hacerle su cirugía robótica. ¿Cómo le explican al paciente en qué consiste esta cirugía? O sea, quizá de forma muy general. Yo sé que cada tipo de tumor y cada abordaje puede variar, pero, o sea, de forma general al paciente, ¿cómo le dicen? El procedimiento va más o menos así. Nosotros creo que tenemos obligación de explicar a los pacientes que existen 3 tipos de cirugía: cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Yo soy urólogo oncólogo y los procedimientos oncológicos que realizamos se pueden hacer de las 3 maneras. Oncológicamente, es decir, para curar o tratar el cáncer, son igual de efectivas, pero en la parte funcional es donde les explico a los pacientes los beneficios, primero de la laparoscopía, pero por supuesto de la cirugía robótica. Esto, al tener más detalle en las estructuras anatómicas, ser mucho más cuidadosos con la parte anatómica, lo que vamos a preservar, lo que vamos a cuidar, y los movimientos que nos permite realizar el robot. Son instrumentos mucho más pequeños que la laparoscopía y que tienen movilidad casi idénticas o mayores a los que tenemos con la mano, además de que manejamos diferentes energías en cada instrumento, y lo que les explico, eso nos permite tener mejor precisión y mayor beneficio en la parte funcional, que es igual de importante, porque antes nos enfocábamos únicamente en el control del cáncer, pero la parte funcional, por ejemplo, en urología oncológica, lo que es el cáncer de próstata, que durante mucho tiempo no era que fuera una mala técnica, sino que la tecnología nos ha ayudado a mejorar. La incontinencia, que era algo muy frecuente, la disfunción eréctil, con la cirugía robótica, como tenemos también mucha mayor amplificación de visión que en una laparoscópica, en 3 dimensiones y con instrumentos más precisos, podemos preservar tanto la erección como la continencia de los pacientes. Y creo que lo que comenta Adal es súper importante, que existe un tabú de que la cirugía de mínima invasión, llámese laparoscópica o robótica, estaba peleada con el cáncer. Como comenta Adal, lo primordial es el tratamiento oncológico sea el adecuado. No todos los pacientes van a ser candidatos a laparoscopía o robótica, y de entrada irían a cirugía abierta. Entonces, eso es súper importante para la gente, que sepan que si se ofrece laparoscopía o robótica es porque en realidad podemos cumplir con los estándares oncológicos de la enfermedad. Y lo otro importante es que muchos pacientes creen que, o inclusive médicos o gente no relacionada con la medicina, creen que los opera un robot. La realidad es que no es así. O sea, el sistema que utilizamos, que se llama Da Vinci, consta de 3 partes. Un carro de energía y de visión, que es donde conectamos todos los instrumentos de la cámara, la insuflación, que es el aparato con el que llenamos de gas al paciente, el carro o el robot propiamente, que son 4 brazos, y una consola, que es donde nosotros nos sentamos y por medio de unos dedales o unos instrumentos que nos conectamos a la mano y unos pedales, nosotros somos los que maniobramos y manejamos al robot. O sea, el robot no se manda solo, no es una inteligencia artificial que decida por sí solo lo que va a hacer, sino que es un aparato manejado por nosotros. ¿Y la ventaja cuál es? Que si en cirugía laparoscópica ese día yo decidí tomarme 3 cafés y dormí mal, pues voy a llegar tembloroso. La ventaja del robot es que ese temblor fino lo va a reconocer como no adecuado y no va a reproducir esos movimientos, y además que el movimiento se hace más lento de lo habitual. Esa es una de las seguridades que da el robot. Y para que puedan operar o manejar este robot, ¿cómo es esta formación o esta preparación? ¿Cualquier cirujano puede operar con el robot o cómo lo hacen? Existen muchas especialidades que pueden entrar a este ámbito de la parte de cirugía robótica, para cirugía de cabeza y cuello, urología, tórax, cirugía general. Entonces, todos tenemos la capacidad de poder realizar este tipo de cirugías. Hay diferentes tipos de entrenamiento. Hay residencias o lugares donde ya los médicos salen preparados con este tipo de entrenamiento para cirugía robótica. Entonces creo que aquí nada más sería lo importante que los pacientes que están interesados, o inclusive los mismos doctores que hacen este tipo de cirugía, pues motiven a los pacientes a realizar este tipo de cirugías, o que los mismos pacientes pregunten, ¿no?, sobre los médicos que ya existen actualmente aquí en Guadalajara que tienen este entrenamiento. Y algo también importante es para la gente es los cirujanos que se van formando en cirugía robótica,
van llevando una casuística de sus casos, ¿no? Y para empezar en la tecnología, es obligado, al menos en los programas que están actualmente, que sean vigiladas por alguien con mayor experiencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, que aquí Adal, Toscano y aquí que tienen ya algunos años ejerciendo con cirugía robótica, pues tienen un número de casos ya importante, que eso les permite, cuando alguien va iniciando la carrera robótica, poderlos como tutorear, ¿no? Hay un caso en la cirugía. Hay mucha camaradería pues en este ámbito de la cirugía robótica, ¿no? Y por ejemplo, lo puede invitan a Adal a que vaya a la cirugía y él lo apoya en una cirugía, por ejemplo, de una nefrectomía o en una próstata, ¿no? Entonces, es obligado que en los primeros casos sean vigilados por alguien con mayor experiencia. Eso lo hace también la parte de la empresa, pues, para poder tener mayor experiencia, y ya de ahí propiamente cada persona va haciendo su curva de aprendizaje. Pero entonces a lo que voy es que siempre se inician tutoriados los primeros casos, o sea, con alguien de mayor experiencia, mayor expertise, que está ahí una lista que se llaman proctor, pues es un médico que tiene bastantes casos, dependiendo de la especialidad, si es de colon y recto, les piden que tengan un cierto número de casos para poder ser proctors. Entonces tiene que ser de esa manera para después empezar a emprender ya cada quien en su rama, ¿no? Entonces es como que el camino, ¿no? Pero prácticamente cualquiera con certificado puede emprender en la cirugía robótica, ¿no? O sea, cirujanos generales, urólogos, etc. Y ahorita que ya mencionan esta parte de las especialidades que pueden operar a través de la cirugía robótica, en la parte de oncología, ¿qué tumores se pueden operar con el robot? Yo creo que en la parte urológica es prácticamente todos los tumores, a excepción de los tumores de pene, ¿no? Los tumores testiculares. Cuando hay tú como oncólogo médico sabes, digo que después de un tratamiento, que algunos pacientes llegan a necesitar quimioterapia, si tenemos tumores residuales en la parte retroperitonea, también se puede hacer con cirugía robótica. Yo creo que todo lo que es cavidad abdominal, tórax, cabeza y cuello, es factible realizarlo con cirugía robótica. En urología nos enfocamos mucho en próstata, que es donde más beneficio se ha observado, y en los tumores de riñón también, los que actualmente, y eso es algo que ya tenemos bien establecido, los tumores de riñón que pueden llegar a ser preservadores de riñón, es decir, que podemos quitar una parte del riñón y dejar quitar la parte del tumor y dejar la parte sana del riñón, es donde mucho mayor ventaja la cirugía robótica también tiene. También quitar vejigas por tumores de vejiga invasores a músculo, es decir, prácticamente en todo lo que podemos realizar en cavidades se puede realizar con cirugía robótica. No sé. Tumores ginecológicos, ovario, esterectomías, el caso de colon y recto, ¿no? Es páncreas, creo que recto, como bien comentada, el robot se diseñó para espacios reducidos, espacios pequeños donde quizá la mano o la ergonomía de las pinzas de la laparoscopía, que son rígidas, eran difíciles de maniobrar o de operar. El robot, desde el punto de vista de nosotros como cirujanos oncólogos, Jackie, Omar y yo, todo lo que es tubo digestivo, desde esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto, es una tecnología que nos ayuda extraordinariamente. Tumores de hígado, páncreas, vía biliar, como comentaba Jackie, evidentemente ginecológicos, quizá con alguna excepción como cáncer cervicuterino, donde pues serían contados los dedos de la mano los casos que pudieran llegar a beneficiarse, pero de ahí en más, tórax, creo que las ramas de la oncología pudieran beneficiarse, o más bien se benefician del uso del robot. Y comentando algunas, digo, ya sé que ya han platicado varios puntos a lo largo de este podcast, pero así como algunas ventajas y desventajas de usar el robot. A mí me convencieron, si me da yo me quedo con el robot, pero, sí. Pero para toda la gente. Pero comentaba, no me acuerdo si Toscano o tú, Santi, o tú, Jackie, de las camisas, ¿no? De los trócares, bueno, es el nombre técnico, pero digamos que hay como una... un tubo por donde entran las pinzas de la laparoscopía, y hay un tubito donde entran los brazos del robot. Entonces, ahí yo creo que técnicamente una de las ventajas, por ejemplo, de los tubitos, de los trócares del robot, es que pues no se modifica la posición donde están. O sea, se pueden rotar en el espacio sin generar tanta fricción, a diferencia de la laparoscopía, que por ejemplo metes esa camisa y al hacer movimientos con las pinzas, como son movimientos que realiza el cirujano o el ayudante, pues muchas veces modifica
y genera alguna molestia, ¿no? En el abdomen. Y eso al final se traduce en dolor posquirúrgico, ¿no? Eso es como que lo que quiero recalcar, que los movimientos del robot son muy finos en un eje que prácticamente, no sé, por ejemplo, las costillas, cuando pones un trocar de robot, el trocar se mueve entre las costillas de una manera muy gentil, a diferencia de un toracoport de una de laparoscopía, o de una toracoscopía, perdón, en la que los movimientos de las pinzas pueden generar molestia al irritar los nervios. Entonces, creo que eso es técnicamente, dentro de todas las ventajas que ahorita lo van a ir comentando ellos, yo quisiera recalcar eso, ¿no? O sea, que es una de las cosas diferentes como en la cuestión técnica. No sé qué más ustedes quieren recalcar. O sea, el dolor posoperatorio es muchísimo menor a cualquier cirugía convencional, ya sea abierta o laparoscópica. Los pacientes al día siguiente tienen una recuperación bastante buena. Y pues lo que habíamos comentado previamente, ¿no? La parte de la visión que tenemos nosotros nos permite ser un poquito más precisos al momento de hacer la cirugía, a tener un control mayor del sangrado cuando tenemos algún sangrado, a detectar con este zoom que nosotros podemos observar los nervios y otras estructuras que son vitales, ¿no? Para la parte funcional y para la parte quirúrgica en cuanto al procedimiento. Sí, claro. Creo que otro de los beneficios comparado con la laparoscopía es que todos nuestros instrumentos con los que trabajamos, hacemos la cirugía, tienen energía, manejan diferente tipo de energía. En la parte médica hablamos de energías que pueden llegar a coagular o que pueden llegar a cortar. Entonces todo esto nos ayuda mucho. O selladores de vasos grandes también que tenemos en cirugía robótica. Y la amplificación de la visión, como decía Jacqueline, es una visión tridimensional. Entonces simula como si nosotros estuviéramos dentro del cuerpo. Literal, con nuestras manos por dentro estamos viendo todos los órganos, como si fuera una cirugía abierta, pero estamos en pequeño, adentro, con mucho mayor control, mejor visión, ¿no? Creo que son de las ventajas, aparte de lo que comentaba Omar, de los movimientos mucho más finos y menos dolor. Sí, o sea, podemos dividirlo en ventajas para el paciente y para nosotros, que al final, pues, no dejamos de ser un equipo paciente, médico-paciente. Entonces, ventaja es que nosotros nuestra vida laboral va a ser mucho mayor. O sea, no es lo mismo estar en una cirugía de páncreas 8 o 10 horas parado que 5, 6 horas, 7 o las mismas 8 horas sentado. Entonces, inclusive los que están al lado del paciente, o sea, mi equipo, el doctor Omar, la doctora Jackie, Adal, o sea, nosotros estamos sentados, pero el equipo también está sentado al lado del paciente. Entonces, pues todos estamos de una forma confortable. Como bien comentaban, el dolor es impresionante, la recuperación al día siguiente o el mismo día. El paciente, la mayoría de los pacientes están caminando, comiendo. Varía obviamente el tipo de cirugía, pero de verdad es impresionante la forma en que se recuperan. Y desventajas, creo que todavía la poca disponibilidad que tenemos de equipos en México, creo que la poca disponibilidad de cirujanos, todavía creo que nos falta formar a más médicos. Entre más seamos, yo espero que la disponibilidad y la facilidad de utilizar la tecnología pues va a ir evolucionando y podemos ayudar y beneficiar a más pacientes. Sí, coincido ahí con Santi. La vida del médico es, y más en la parte quirúrgica, es más corta quizá por el tiempo que nosotros pasamos en los procedimientos, ni siquiera en la movilización de extremidades, ¿no? Y en el robot es completamente ergonómico. Y yo coincido también con Santi, que la desventaja es que tenemos pocos equipos robóticos en el país y hablan mucho de la parte de costos, pero ustedes, Omar, Santi, Jackie, que operan todo el tiempo, se dan cuenta que los costos, hace 8 o 10 años que empezó la cirugía robótica real, en gran volumen, sí se veían en diferencia de costos entre una cirugía laparoscópica y robótica, muy marcados. Actualmente llegan a ser precios muy similares, costos muy similares. Entonces, creo que ese es también otro tabú que debemos de ir quitando, porque si hablamos del costo-beneficio, el costo real es muy cercano en la laparoscopia que en la cirugía robótica y el beneficio es grandísimo, ¿no? Y además, creo que los costos no se pueden solamente ver en el momento de la cirugía. O sea, ¿a qué me refiero? Quizá el día de la cirugía o tu hospitalización te gastes 1, 2, 3 pesos más que en una cirugía convencional.
Pero si la cirugía te va a ayudar a que regreses a tu vida laboral, sea lo que sea, empleado, productor, empresario, sea lo que hagas en tu día a día, si la cirugía robótica te va a ayudar a regresar a tu actividad laboral antes de tiempo, entonces esos 2, 3 pesos quizá a lo mejor te salga hasta más barato. Entonces, como dice Adal, creo que el costo tendría que dejar de ser un tabú y no verlo por ese lado. Sí, al final ya con el paso de los años, y yo creo que también el aprendizaje, porque al final también es un aprendizaje de la parte quirúrgica, ¿no? Sabes cómo manejar las cosas para que al final el beneficio le alcance a más personas, ¿no? Creo que es algo de lo que tenemos que buscar, ¿no? Y afortunadamente, digo que no es por como comercial, pero afortunadamente ya en algunos institutos públicos ya está habiendo robot también. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya tiene robot, en el INER, en el INCAN está por tener robot, o sea, ya en el siglo XXI ya hay robot, en el militar ya hay robot, o sea, ya cada vez empieza a haber mayor difusión y al final pues eso nos va a traer a nosotros y a los pacientes pues más beneficio, ¿no? Entonces, que es algo bueno, ¿no? Para todos. Sí, y la disponibilidad, ¿no? Como dice Santiago, o sea, a medida que haya más cirujanos que operen este robot, pues más gente, Más demanda. pacientes se pueden beneficiar de todos estos beneficios que comentan. Y bueno, pues sabemos que la disponibilidad pues es uno de los temas, pero ¿qué otras cosas vienen en estos temas del robot? O sea, siempre todo se puede mejorar, ¿no? Bueno, algo que viene, no sé, obviamente como todo, cuando no hay una competencia, pues no hay una manera como de poder competir con precios o comparar precios, ¿no? Entonces hay algunas plataformas de robot que vienen en camino, ¿no? Que de alguna manera van a forzar a que haya un poquito más de distribución de robot, ¿no? Y haya más disponibilidad y al final eso pueda beneficiar a más pacientes, ¿no? No vamos a nombrar, bueno, no es la idea nombrar empresas ni mucho menos, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que cada vez va a haber mayor competencia, como los teléfonos, ¿no? Y al haber más, pues a lo mejor ya... Mira, sin hablar, como dices, porque no se trata de De comercial, nombres, ¿no? De sí. nombres comerciales, pero yo me formé fuera de México y estuve en Francia primero y después en Italia. En Italia tenemos 4 robots del que tenemos aquí en México y tenemos otros 2 robots de otras 2 plataformas. Y empezaban a hacer más procedimientos también con las otras plataformas porque el costo es muchísimo menor. Hablamos de un 60% menos, es decir, menos de la mitad de lo que cuesta el robot que tenemos. Y es problema aquí en México más que nada por regulaciones de las autoridades como COFEPRIS, que llevan un proceso, pero yo creo que no tardará mucho en llegar las nuevas plataformas que básicamente tienen un principio muy similar. O sea, yo creo que aquí ustedes, tú, Santi y Jackie, que son la parte quirúrgica, no van a tener problema en utilizar cualquier otra plataforma, ¿no? Solo es adaptar ciertos detalles, pero sí nos va a beneficiar muchísimo. Bueno, pues para cerrar, algún mensaje final que tengan sobre este tema. Bueno, yo más que nada decirle a la audiencia, pues a las personas que escuchan, que se interesen realmente por la parte de la cirugía robótica. Creo que todavía existen muchos tabús y mucha gente todavía no lo conoce, ¿no? Entonces es difícil que nosotros podamos crecer tanto como en la parte robótica y los pacientes que conozcan realmente los beneficios, si los pacientes todavía le tienen un poco de miedo, ¿no? Entonces creo que tengamos esta parte de inquietud por parte de los pacientes en conocer, en preguntarle a su médico y en querer tener los mejores resultados y tener la mejor tecnología, ¿no? Yo ahí nomás le agregaría a Jackie que no nomás es el paciente, porque a veces también los médicos se tienen que convencer, ¿no? O sea, porque también a veces es una duda real de la gente que no lo realiza, de que pues no los beneficios por los costos, lo que ya hemos platicado. Y lo que dijimos al principio, o sea, en la parte oncológica, casi todos los tumores se pueden abordar por robot. Santi. Sí, creo que así como en nuestra vida diaria comparamos desde el teléfono, la marca y modelo, creo que no estamos acostumbrados en nuestra salud a buscar la mejor opción o no sé cómo expresarlo. Creo que todos tenemos la decisión de preguntar o de interesarnos en si somos
candidatos o no a este tipo de tecnología. Entonces, yo sí los invitaría a todos, médicos, gente que nos escuche, médico o no médico, que se acerquen a alguien, a quien sea, para ver si son candidatos idóneos o si pueden beneficiarse de esta tecnología. Sí, claro. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Omar, y con lo que dice Jackie y Santi. Pregunten, acérquense a sus médicos, pregúntenles acerca de la cirugía robótica como una opción. Ustedes, igual que yo, que somos formados en la parte oncológica, sabemos operar perfectamente abierto y no va peleado la tecnología con esto. Al contrario, es un beneficio, es un plus, es mejor. El resultado en la parte oncológica nunca se pone en riesgo. Al contrario, lo que mejoramos es la calidad de vida del paciente. Y yo también nada más recalcaría de que tampoco es que nos vayamos a empecinar, ¿no?, en que todos los pacientes son para robot. Pero cada vez se puede llegar a ofrecer para más pacientes, ¿no? Entonces también creo que está en la ética también de nosotros decir hasta dónde, ¿no? O sea, es que la verdad es que tú no eres candidato y pues no estamos peleados, ¿no? O sea, la verdad es que esa es la realidad. Claro. Entonces, esa es la importancia del criterio del médico, ¿no? Por eso también es importante acercarse a gente preparada. Y gente que haga cirugía robótica, Omar, te voy a explicar porque ese punto que tocaste creo que es muy controversial, porque es muy frecuente que médicos que no hacen cirugía robótica les dicen a todos los pacientes que no son candidatos a cirugía robótica. Entonces, ustedes hacen cirugía abierta, ustedes hacen cirugía laparoscópica, y yo creo que sí tenemos que ser muy, muy claros, muy honestos, quién se va a beneficiar y quién no lo va a hacer, ¿no? Claro, al final algo importante es la técnica quirúrgica es exactamente la misma. O sea, las empresas que diseñaron los robots no nos enseñan a operar. Eso lo aprendamos durante nuestra formación como médicos, como cirujanos oncólogos y como urólogos. O sea, la plataforma nos enseñan a usar la tecnología, a usar la plataforma en beneficio del paciente. Las empresas, llámese la empresa que haya diseñado el robot, no nos enseña la técnica quirúrgica. Eso es algo que nosotros aprendemos durante nuestra formación como médicos. Y para que la gente que los escucha sepa si es candidato a tener acceso a estas tecnologías, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, yo estoy en el Hospital Real San José de Valle Real, en piso 7, ahí toda la parte oncológica, sin problema. Yo estoy también va a sonar a comercial, van a decir, ¿no? Yo estoy en el Hospital Real San José de Valle Real, estoy como coordinador en la parte de cirugía robótica, y de la misma manera, cualquier cosa, estamos en el piso 7 también. Adivinen, yo también estoy en el Hospital Real San José de Valle Real en el piso 12. Excelente. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Y recuerden que este podcast es informativo bajo cualquier sospecha, o si desean más información, acudan con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha, nuestra lucha. Siguen en Canker, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube o en nuestro sitio web canker.com.mx. También puedes contactarnos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.